La comunicación es esencial en toda relación. Nadie llega a una relación profunda sin antes aprender a comunicarse. Hoy vamos a hablar de la importancia de la comunicación en diferentes ámbitos en nuestra relación con Dios. Y vamos a estar hablando hoy del reino de los cielos, comunicación. Y pueden buscar en su Biblia 1 de Pedro 3:12, que es el texto que vamos a estar usando en esta mañana. Ahora, hermanos, difícilmente un joven va a poder conquistar a una señorita si no se comunica con ella, ¿cierto? Mucho menos podrá llegar a matrimonio, ¿no? Si antes no se toma el tiempo de hablar, conocer a esta señorita, escucharla, que a veces los hombres no escuchan mucho o no aprendemos a escuchar y poder relacionarnos. Estas tres cosas son esenciales para una buena comunicación: hablar, escuchar y relacionarnos. La mayoría quiere obtener los resultados de la comunicación, pero sin tener que dar estos pasos que son necesarios y importantes. Ahora, no basta solo con comunicarse, es necesario hacerlo bien. Y decimos esto porque la relación crece o se debilita según la calidad de nuestra comunicación. Ahora, cuando llegamos a conocer a Dios no porque nosotros lo mereciéramos. Llegamos a conocer a Dios porque iniciamos una relación con Él a través de lo que el Señor Jesús hizo, de morir por nosotros, que restauró esa relación que estaba rota por nuestro pecado, y pudimos tener comunicación con el Padre a través de nuestro arrepentimiento. Se abrió ese canal, se abrió ese acceso para que pudiéramos llegar al Padre. Y a partir de ahí dice la palabra de Dios que a través de nuestra relación con Dios en oración, conociéndolo en su palabra, podemos tener una relación real con nuestro Dios. Ahora, sin embargo, debemos reconocer algo en esta mañana. ¿Somos malos comunicándonos? Yo creo que sí, ¿verdad? Levanten la mano quien reconoce que ha cometido errores al comunicarse. De una u otra forma, hemos cometido errores al comunicarnos, y a veces los errores son gruesos, ¿verdad? Porque esperamos que la persona responda a nuestros intereses sin nosotros realmente haber comunicado bien o invertir en la persona al punto de que esa persona responda a lo que nosotros esperamos. En el ejemplo que daba de los jovencitos con las señoritas, el jovencito espera tener la respuesta de la jovencita, pero hay que aprender algo. Y es saber lo que tenemos que decir. No hablar solo por hablar o hablar solo para sentir que estoy ganando terreno con la señorita, porque también ellas se dan cuenta de eso, y si no se dan cuenta en algún momento eso va a salir a la luz. Entonces, hermanos, vivimos en la era de la comunicación. Les digo, no hay otro tiempo en la historia donde tengamos más medios de comunicación como esta época, ¿ok? ¿Estamos claros en eso? Pero a pesar de que es la época donde tenemos múltiples medios de comunicación a nuestro alcance, aún así seguimos fallando en la comunicación. Dejamos mensajes sin responder, ¿cierto? Dejamos conversaciones incompletas. Y hay silencios que dañan. Aunque usted no lo crea, el silencio es un medio de comunicación. El silencio habla más que, muchas veces, que las palabras. Y es importante entender por esto, que cuando hablamos de nuestra vida personal, hemos tenido que aprender a cómo comunicarnos, porque si no aprendemos lo que es el valor de la comunicación, lamentablemente vamos a seguir cometiendo errores. Pero hay tres cosas que tenemos que tomar en cuenta en la comunicación: la intención, que sea una intención honesta; humildad a la hora de comunicar; y
atención en los detalles. Y hoy vamos a hablar de 3 formas en que nosotros como hijos de Dios nos comunicamos. Pero tenemos que tomar en cuenta estos 3 aspectos: la intención, la humildad y la atención en los detalles. Y aquí encontramos el reto para esta mañana. Cuando se trata de lo mío o de lo tuyo, o sea, nuestra vida personal, si no hay comunicación, ¿qué va a pasar? Bueno, las relaciones se enfrían, se pierden oportunidades y se generan heridas. Si comunicamos mal o no nos comunicamos del todo, van a haber una relación que se enfría, se va a perder oportunidades y se van a generar heridas. O sea, vamos a tener conflicto con otras personas. Y quiero decirle que en el reino de los cielos sucede lo mismo. Cuando hablamos de nuestra relación con Dios, llega a suceder lo mismo. Si usted y yo no nos relacionamos con Dios a través de la oración y su palabra, nuestra relación con Él se termina enfriando. Definitivamente, si nosotros somos creyentes que no oramos, vamos a perder muchas oportunidades porque estamos ignorando a Dios. Y definitivamente se van a generar heridas. ¿Por qué? Porque usted y yo, sin la ayuda de Dios, estamos propensos a que el enemigo nos ataque y quedamos indefensos ante esta batalla espiritual. Hermanos, tenemos que ser claros que la oración no es un recurso opcional para el cristiano. Y tampoco podríamos decir que la oración es un simple complemento. La oración es algo vital. Y cuando decimos algo vital es porque nuestra vida depende de ello. Ahora usted me puede decir: pastor, he pasado una semana sin orar y estoy bien. Bueno, podrá estar bien físicamente, pero ¿cómo está su alma? Porque si decimos y reconocemos que la oración es vital, usted y yo necesitamos orar todos los días. Es más, la palabra de Dios dice orar sin cesar, lo que significa que de continuo usted y yo tenemos que en el día no solo tener un momento para hablar con Dios, sino aprovechar cada instante para poder hablar con Él. La oración es el canal en el cual defendemos el reino. La oración es el medio que nos permite pelear la batalla. La oración es donde somos fortalecidos y damos a conocer a Cristo a quienes aún viven en tinieblas. Es donde encontramos el poder para que nuestro testimonio sea usado. Así que Dios nos ha garantizado ese acceso total a Él. La palabra del Señor dice en Hebreos 4:16: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Quiere decir que no hay nada, a excepción del pecado, no hay nada que limite nuestra comunión con Dios. Pero si hay pecado en nuestras vidas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, arrepentirnos. Porque el Señor dice que Él nos escucha y si nuestro arrepentimiento es sincero, nos perdona y podemos continuar comunicándonos con Él. Así que el Padre está disponible para nosotros. Y la pregunta aquí es: si Dios está disponible para nosotros, si Dios no es el problema cuando se trata de nuestra comunicación, ¿de quién es el problema? ¿Sabe de quién es el problema? Nuestro. ¿Dónde está el problema siempre? En usted y en mí, en nuestras decisiones. En esta mañana podemos preguntarnos: ¿cómo está nuestra comunicación con Dios? ¿Qué tan cerca nos sentimos del Señor? ¿Y por qué nos cuesta tanto acercarnos a la puerta si siempre está abierta? ¿Por qué nos cuesta tanto acercarnos a Dios si Él siempre está dispuesto a atender a nuestra necesidad? Vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 3, verso 12. Y vamos a ver lo que el Señor quiere comunicarnos hoy. Lea conmigo 1 de Pedro 3:12. Dice así la Escritura, juntos: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Repito: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta hora, pidiéndote, Señor, dirección para este momento.
Padre, definitivamente la comunicación no es una virtud de la cual podemos jactarnos. De una u otra forma te dañamos a ti, de una u otra forma dañamos a nuestros hermanos, de una u otra forma dañamos a las demás personas. Y todo porque no seguimos tu ejemplo, no seguimos tu consejo. Te ruego, Señor, en esta mañana que puedas, a través de tu palabra, hacernos ver la importancia no solo de una buena comunicación, sino que la base de la comunicación está en nuestra relación contigo, Señor. Entre más crezcamos en conocerte a ti, de esa manera podremos ser buenos comunicadores para otros y representar tu reino de una manera digna. Trabaja en nuestros corazones en esta hora. Usa tu Espíritu en nosotros para guiarnos a toda la verdad. Porque te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver 3 maneras en que nos comunicamos hoy. Primero, comunicación entre creyentes. Comunicación entre creyentes. Pensemos en un equipo de rescatistas, ¿no? El éxito de este equipo de rescatistas recae sobre sus radios de comunicación, ¿verdad? Sabemos que los radios de comunicación pueden alcanzar frecuencias que ni los celulares permiten. De hecho, usted puede estar en celular en medio de una montaña y este aparato no va a servir absolutamente para nada, ¿verdad? Pero un radio de comunicación de alta frecuencia permite comunicarse aún en lo profundo de la montaña, ¿no? Y da esa facilidad. Digamos que tenemos ese grupo de rescatistas, operan con sus radios, todos tienen el mismo modelo de radio, de última tecnología, pero resulta que cada uno decide usar una frecuencia distinta. Entonces aquí el equipo se vuelve ineficiente porque hay ruido, hay confusión, no hay comunicación y hay riesgo. Y el problema no es el equipo, sino que el equipo no está alineado, no está en la misma frecuencia, lo que llamaríamos nosotros en Centro de Vida no estar en la misma página. Y cuando no estamos en la misma página, definitivamente no nos podemos comunicar. Ese ejemplo de los rescatistas no es diferente para nosotros. ¿Sabía cuál es la misión de Jesús? La palabra del Señor dice que la misión de Jesús es buscar y salvar a los perdidos. Entonces, si Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos, ¿qué cree que tenemos que hacer cada uno de nosotros? Tenemos que buscar y salvar a los perdidos. Ahora, si estamos en otra frecuencia y no estamos en la misma frecuencia de Jesús, ¿vamos a ser exitosos en este rescate? No va a suceder, hermanos. Y de esto tenemos que aprender porque definitivamente uno de los grandes problemas que tenemos no es buscar que todos estemos en la misma página simplemente por estarlo, sino es que todos tenemos que estar en la misma frecuencia del Señor Jesús. Y ahí es donde cometemos errores porque no siempre nos mantenemos alineados con Él. Podemos decir que en el reino de los cielos todos debemos hablar el mismo idioma. Y algunos idiomas que identificaron a Cristo fue el idioma del amor, no el amor del mundo, el amor de Dios. Algunos de los idiomas que identificaron al Señor Jesús fue el idioma de la obediencia, el idioma de la misericordia, el idioma de la humildad. Lamentablemente nosotros insistimos en tener nuestra propia frecuencia, nuestro propio idioma. Y usamos el idioma del orgullo, usamos el idioma del juicio para estar criticando a todas las personas. Y usamos el idioma de la indiferencia, porque si a esta persona quiero ignorarla, simplemente la ignoro y no me interesa. Y voy a ponerle atención a quien quiero ponerle atención. Y cuando actuamos de esta manera, ¿qué pasa? La comunicación se rompe y el testimonio se debilita. Y mientras deberíamos ser entre creyentes un equipo fuerte, que todos estamos en la misma frecuencia de Jesús para buscar y salvar a los perdidos, cada uno de nosotros anda en su propia página
en su propia frecuencia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios de esto? Vamos a ver el verso 8. Estamos ahí en 1 de Pedro 3. Vea conmigo el verso 8. Dice así, finalmente dice el apóstol Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ahora, al hablar de esto, la palabra de Dios nos exhorta, oiga, a tener un mismo sentir. Así que cuando el pastor está hablando de que tenemos que estar en una misma frecuencia y una misma página, ¿a qué se debe? A que la palabra de Dios nos dice, todos tenemos que tener el mismo sentir. Ve a cada uno de sus hermanos aquí alrededor. ¿Es difícil estar en un mismo sentir? Bueno, es difícil si lo pensamos desde nuestra óptica, ¿no? Si lo pensamos desde nuestro criterio. Pero si seguimos la enseñanza del Señor Jesús, no debería resultar difícil para nosotros tener un mismo sentir. Nos habla también de ser compasivos. ¿Qué es compasivo? Bueno, saber que las personas también tienen sus luchas y debilidades y yo tengo que ponerme en el lugar de las demás personas, no solo criticar el por qué el hermano está caído, por qué el hermano está en problemas. Eso se llama compasión. Dice también que tenemos que amarnos fraternalmente y cuando se requiere de esto dice que debemos amarnos como hermanos, como familia. Habla de misericordia. ¿Por qué? Porque todos fallamos. Y así como las personas nos fallan, tenemos que saber que nosotros también hemos fallado a otros. Entonces, si esperamos misericordia, tenemos que resultar también en dar misericordia. Y dice amigables, ¿por qué? Porque sin una buena actitud, sin ser cordial, sin presentarnos de una manera correcta ante las personas, no vamos a lograr llegar muy lejos. Hermanos, esto es una realidad. Estamos hablando aquí de realidades. Y quiero que entienda que cuando Pedro nos manda a amarnos fraternalmente, la intención del apóstol Pedro era que nos amemos como hermanos. Y los que tenemos hermanos aquí sabemos cómo es la relación entre hermanos. ¿Qué pasa en la relación entre hermanos? Nos peleamos, nos resentimos, hay malos entendidos. Pero si alguien se mete con uno de nuestros hermanos, ¿qué pasa? Lo defendemos, ¿cierto? Si alguien se mete con alguno de nuestra familia, ¿qué? Ahí ponemos cara, ahí vamos para defender a esa persona que es de nuestra familia. El apóstol Pedro lo que quería decir era que debemos amarnos como lo que somos, una verdadera familia. Y tenemos que reconocer que como hermanos no siempre nos vamos a caer bien. Entre hermanos vamos a tener situaciones. Entre hermanos vamos a estar en desacuerdo. Que este hermano dijo algo, que la otra no me saludó. Normal entre jóvenes, ¿no? Situaciones que se dan. Y van a haber desacuerdos entre nosotros. Pero al saber que pertenecemos a una misma familia, estamos comprometidos el uno al otro. Estamos comprometidos a buscar ese sentir de familia. Los cristianos debemos comprometernos los unos a otros, a defendernos y a vivir en unidad como el Señor Jesús espera. Ahora, comunicarnos como ciudadanos del reino implica bajarle un poco el volumen a nuestro ego. Usted ha reconocido, hermano, podemos reconocer, hermanos, cuántos problemas nos da nuestro orgullo. Que si le bajáramos un poquito al tono de estar siempre pensando en nosotros mismos, otra sería la situación. La palabra de Dios nos llama a tener el mismo corazón que el de Cristo. Y quiero que piensen esto, antes de hablar, deberíamos preguntarnos, ¿lo que voy a decir edifica a las personas? ¿Lo que voy a decir va a provocar que nos unamos o va a provocar una división? ¿Mis palabras reflejan el sentir de Cristo o simplemente es lo que yo quiero que otros hagan? La verdad en esto es que
Cuando hablamos del reino de Dios, comunicarnos bien entre creyentes no es una opción. Es parte de nuestra misión. Y de eso va a depender el éxito de nuestra misión también. Así que, con todas las diferencias que podamos tener, tenemos que pedirle sabiduría a Dios para poder comunicarnos de la mejor manera para con nuestros hermanos. Seguimos. Comunicación para con los del mundo. No solo tenemos relación en esta tierra con nuestros hermanos en la fe, tenemos relación con diferentes personas en el mundo, personas que no tienen nuestro mismo conocimiento de Dios, personas que no tienen nuestra misma convicción o creencia. Pero la palabra de Dios nos llama a nosotros embajadores, en otra palabra, representantes. Sabemos que un embajador representa a su país en una nación extranjera. Y muchas veces por defender los intereses de su nación, ¿qué va a hacer? Bueno, ese embajador puede ser provocado, ese embajador puede ser mal interpretado y también puede llegar hasta ser atacado. Pero entendiendo esto, yo quiero que dimensionemos esa situación en nuestra condición en el mundo. Somos provocados en el mundo como cristianos. Todo el tiempo. Nuestro mundo se burla de nosotros. Nuestro mundo trata de pretender que nosotros estamos equivocados por buscar a Dios. Y qué ridículo lo que hacemos. Reunirnos, orar, estudiar la Biblia. Para el mundo todo eso es ridículo y vamos a ser provocados. Es más, posiblemente ya la mayoría de nosotros hemos sido provocados. Hay un fenómeno que se da también y es que cuando la persona no se sale con la suya, dice, es que no me entendiste, pero la persona está mintiendo. Porque la realidad es, como no me salieron las cosas como yo pensaba, entonces hago creer a la persona, es que no me entendiste. Pero no fue que no nos dimos a entender. Fue que a la persona no le convenía lo que nosotros estábamos diciendo. Y por eso nos van a acusar de malinterpretar también. Y por último, vamos a ser atacados, hermano. ¿No cree que el enemigo no se va a ensañar en nuestra contra? Lo va a hacer. ¿No cree que el mundo va a querer de alguna manera atacarnos? Lo van a hacer. Ahora, ¿cómo vamos a responder nosotros? Nada más piense esto. El embajador está defendiendo y promoviendo su nación, pero en el país donde él se encuentra, se está implantando leyes que van en contra de su país. Y él en el primer momento dice, pues vamos a la guerra. ¿Ese es el trabajo de un embajador? No. Él tiene que buscar de solucionar el conflicto de la manera más sabia posible para que eso no escale y llegue a un conflicto, ¿no? Y eso termine en guerra. Hermanos, nosotros como representantes del reino de Dios en esta tierra, tenemos que responder al mundo desde la identidad y los valores que el reino de Dios representa. Si nosotros cerramos puertas y quemamos puentes, ¿a quién vamos a ganar para Cristo? ¿Ah? Si nosotros siempre que vamos a compartir con otra persona de la palabra, lo que hacemos es generar un conflicto, ¿quién va a escucharnos? Entonces, al hablar de esto, nuestras palabras no deben buscar ganar discusiones. Las palabras deben preservar y buscar la paz. Nuestras palabras deben ser llevar el mensaje de Jesús, así como Jesús lo llevó. Y recordemos su ejemplo. El Señor Jesús fue provocado, malinterpretado y acusado y atacado. ¿Y cuál fue su respuesta? En ocasiones no abrió su boca, en otras ocasiones respondió con la verdad. Pero nunca el Señor Jesús andaba buscando conflictos simplemente por meterse en problemas. Y a veces a algunos de nosotros nos gusta como ser un imán de los problemas, ¿no? Ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre nuestro comportamiento ante el mundo. Vean el versículo 9. Lea conmigo. Verso 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo,
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrena su lengua y sus labios no hablan engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Devolvemos bien por mal? ¿Devolvemos bendición por maldición? ¿Cómo nos comportamos ante el mundo? Sabemos que en el mundo si me tratan mal, yo trato mal, ¿cierto? Sabemos en el mundo que si me insulta, pues yo no voy a dejar que este venga y me insulte, pues voy a ser creativo y voy a buscar el mejor insulto que tengo para que se sienta bien humillado. ¿No? Así resulta en el mundo. Y Dios guarde me toque un pelo porque le toco la cara. ¿No? Pero en el reino de los cielos no resolvemos el mal con el mal, ni el insulto con el insulto. Dice la palabra de Dios que cuando recibimos mal, nosotros damos bendición. ¿Y qué pasa cuando alguien nos trata mal y nosotros le decimos, Dios te bendiga? Muchas veces la persona se queda fuera de base. No me esperaba esto. Dios te bendiga. Si acaba de insultarlo, acaba de tratarlo mal. Quizás algunos te pueden disgustar que le digamos Dios te bendiga, ¿no? Porque hay gente así también, que se disgustan. Pero una y otra vez, la palabra de Dios nos llama a que como cristianos padezcamos a causa de la justicia sin desquitarnos. En otras palabras, vamos a sufrir en este mundo y el Señor no nos ha dado permiso para contraatacar. El Señor no nos ha dado permiso para desquitarnos. Él dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces, cuando nos maltratan, vamos a bendecir. Cuando nos actúan de una manera injusta o injuriosa, vamos a devolver bondades. Como cristianos, no somos llamados a hacer daño, sino más bien, no maldecir, sino bendecir. Y tenemos que reconocer una cosa, la palabra de Dios dice que Él ve todas nuestras acciones y que a Él no se le pasa nada. Y cuando nuestra conducta es correcta, Dios nos bendice. Nuestra comunicación no persigue la venganza. Porque en el momento en que usted y yo nos vengamos, nuestro testimonio se ensucia. Pero si usted y yo buscamos la bendición, nuestro testimonio es un testimonio fuerte que deja ver a las personas que en verdad seguimos a un Dios verdadero. Y de esa manera callamos el mal, buscamos la paz. Y estamos usando un lenguaje que el mundo no se espera, pero que el mundo sí lo necesita. Y quiero que tome en consideración en esta mañana. Puede ser que nuestra respuesta sorprenda a algunos, puede ser que nuestra respuesta enoje a otros, pero si algo estamos seguros es que nuestro mundo necesita que los cristianos se comporten como cristianos, ¿cierto? Que los cristianos se comporten como Jesús. Eso es algo que necesitamos. Y en estos días, cuando alguien nos provoque, cuando alguien nos ofenda, cuando alguien nos trate con injusticia, recordemos que no hablamos solo por nosotros. Recordemos que representamos nuestra familia, centro de acción. Recordemos que representamos nuestra iglesia, centro de vida. Y recordemos que representamos el reino de Dios. Porque qué feo escuchar, el hermano Michael se peleó ahí en el chino y no hablan mal del hermano Michael. ¿Qué dicen? Él es del centro de vida. Y él, no que era cristiano ese tal Michael. Así habla la gente. Pero ahí se embolilló ahí con alguien en el chino. Bueno. Ahí estaba Maylin ahí en Los Cerezos y se peleó con alguien. No van a hablar mal de Maylin, ¿verdad? Van a hablar mal de Intino.
Porque Maylin pertenece a Intino. Van a hablar mal del centro de vida y van a hablar mal del reino de los cielos. Hermano, tenemos que ser claros en esto. No van a hablar solo mal de nosotros, sino que van a hablar de nuestro Dios y se van a burlar de Él. Entonces, cada palabra es una oportunidad para que demostremos a quién pertenecemos. No se olvide de eso. La palabra de Dios ya de por sí dice que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, las personas escuchan que representamos el reino de Dios, o cuando hablamos, las personas escuchan que estamos igual que todos los demás. En el reino, comunicar con gracia no nos hace débiles. Hablar de manera respetuosa y adecuada no es señal de debilidad, sino que nos identifica como hijos de Dios. Y eso nos permite dar un testimonio correcto. Por último, hablamos de comunicarnos para con Dios. Comunicarnos para con Dios. Ahora, hablando hipotéticamente, ¿qué pasaría si el presidente nos da un número directo para llamarlo a él? Y que él nos da la libertad y nos dice, llámeme cuando lo necesite. Ese número está exclusivo para que tú me llames. ¿Llamaríamos al presidente o no? En la primera ocasión que lo ocupemos, señor presidente, aquí estoy, ¿no? Sería absurdo no llamar al presidente si nos ha dado un número directo para hablar con él, ¿no? Sería totalmente contradictorio. Podríamos decir, ahí no es que la línea falló, es que nunca llamamos. El problema no es que estamos dudando, ¿llamo al presidente o no lo llamo? Yo sé que él me dio el número, pero ¿será que lo llamo o no lo llamo? No deberíamos ni siquiera pensarlo, ¿no? Si él nos dio el número, ¿es para qué? Lo llamemos. O es que nos ponemos a pensar, ¿será que si lo llamo me va a escuchar? Se supone que si nos dio el número era para que lo llamara y él nos dijo, llámame cuando lo necesite. O sea, nos va a escuchar, ¿cierto? Ahora, yo sé que la comparación no le hace justicia a la comparación en cuanto a lo que tenemos con Dios. Pero pongo ese ejemplo, ¿sabe por qué? Porque el presidente es la persona más importante de la nación, por decirlo así. ¿Quién no quisiera quejarse con el presidente? ¿Quién no quisiera hablar con el presidente? ¿O quién no quisiera por lo menos tener unos minutos para decirle al presidente algunas cosas que querríamos comunicar? Pero ¿sabe qué? No podemos quizás hablar con el presidente y quizás nunca podremos hablar con el presidente. Pero usted y yo tenemos acceso a nuestro Dios en cada momento. ¿Y quién es mayor, el presidente o Dios? Nuestro Dios. Ahora, si tenemos un acceso completo a Dios, las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿por qué no hablamos con Dios? ¿Necesitamos algún aparato para hablar con Dios? No. O sea, que el aparato no es el que falla. El problema es que nosotros no llamamos a Dios. Quizás muchas veces vamos a dudar de llamar a Dios, pero ¿por qué dudaríamos si Él dice que podemos acercarnos a Él simplemente con tener fe y orar? Algunos hemos caído en el error de que no seremos escuchados. ¿Puede pensar usted esto? Que Dios no nos va a escuchar. Posiblemente por nuestro pecado, por nuestras necesidades, por nuestras actitudes puedan darse esos pensamientos, pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Y aquí en nuestro texto, en el verso 12, la palabra de Dios dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, dice. Y dice, sus oídos atentos a sus oraciones. Dice, pero el rostro del Señor
está contra aquellos que hacen el mal. La comunicación con Dios no es intermitente. No hay momento en que no pueda comunicarme con Dios. No hay momento en que usted no pueda comunicarse con Dios. La comunicación con Dios no está condicionada por nada. Como dije anteriormente, la única condición que tiene la oración es que no hayamos pecado. Y eso se resuelve solo con confesar nuestros pecados. Y en ese instante, en el mismo momento, Él dice, nos perdonó y nos va a escuchar. Entonces, ¿cuál es el problema con la oración? ¿Sabe cuál es el problema? Que usted y yo no oramos. Pero hay un problema mayor. Y diría que este problema es un pecado que usted y yo cometemos delante de Dios. Y es cuando tenemos pereza de orar. Yo me pregunto, ¿cómo podríamos tener pereza de orar? Si es el privilegio para hablar con el Creador del universo, si es la oportunidad para acudir a la persona más importante que existe en el universo, y usted y yo nos damos el lujo de ignorarlo y decir, me da pereza buscar a Dios en oración. ¿Entiende eso? ¿Comprende lo que le estoy diciendo, hermano? ¿Cómo podríamos tener pereza de orar cuando es Dios en que nos está escuchando? La palabra de Dios dice que Él está atento a nuestras oraciones. La palabra de Dios dice también que Dios está observando a nosotros como cristianos y a todas las personas que llegan a formar parte de su pueblo a través de Jesús. Dios escucha nuestras oraciones. Dígale a quien tiene a su lado, Dios escucha tus oraciones. Entonces, si Dios está listo y dispuesto a escuchar, ¿por qué nosotros rechazaríamos esa opción de comunicarnos con Dios? Lo único que diría es necedad en nuestro corazón y sería pecar contra Dios, no buscarlo en oración. El único medio para buscar la paz, el único medio para encontrar la sabiduría, para cómo enfrentar nuestras relaciones con las demás personas es buscar a Dios. Y aquí las palabras de Pedro nos llevan a encontrar un consuelo en el sentido de ¿qué? De que aquellos que actúen mal van a recibir su pago, porque Dios es justo. O sea, Dios un día va a hacer una justicia completa. La justicia de Dios va a vencer por el mal. Quiero que entiendan esta mañana que orar no es hablar al vacío. Cada vez que oramos ejercemos fe. Quiero que lo entienda así. Cada vez que inclinamos nuestro rostro, cada vez que buscamos a Dios, cada vez que nos comunicamos con Él, sea cual sea la circunstancia, ahí usted y yo estamos actuando en fe. Y la palabra de Dios dice que Él se agrada cuando usted y yo lo buscamos. Dios no está ocupado, Dios no tiene demasiado que hacer, Dios quiere escucharnos. Además, recuerde que Dios no es como nosotros los humanos, Él tiene una capacidad infinita para escuchar y atender a nuestras oraciones. Así que dejemos las excusas atrás y busquemos comunicarnos con Dios. Tener una relación viva y presente con Él. No postergar la oración, no descuidar el escuchar su palabra, porque es la manera en que mantenemos esa relación con nuestro Dios y esa comunicación necesaria. En el reino, comunicarnos con Dios no es una rutina espiritual. En el reino, comunicarnos con Dios es una necesidad. Usted necesita comunicarse con Dios. Yo necesito comunicarnos con Dios. Y esa comunicación cultiva nuestra relación con Él, nos da confianza y nos permite ser constantes en la verdad, en lo que Dios espera de nosotros. Hermano, examinemos con honestidad nuestra comunicación en el reino. ¿Cómo hablamos entre nosotros como cristianos? ¿Cómo respondemos al mundo? ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Decidamos comunicarnos como ciudadanos del reino de los cielos. No desde nuestros impulsos carnales, no desde el orgullo o la costumbre,
sino en amor, en paz y en una oración constante. Porque una fe que no se comunica correctamente, tarde o temprano se debilita. Si usted y yo no buscamos a Dios, nuestra fe va a decaer. Y una comunicación que está alineada con el reino de Dios fortalece relaciones, da testimonio y se mantiene cerca del corazón de Dios. Y es ahí donde usted y yo necesitamos estar. Y amigo y amiga, en esta mañana, si Dios realmente no existiera, orar no tendría sentido. Sería tiempo desperdiciado, serían palabras al aire. Pero si Dios es real, como creemos millones de personas en el mundo, ignorar esta verdad de comunicarnos con Él es perder la oportunidad más importante de nuestras vidas. Atrévete a buscar a Dios con honestidad, sin máscaras, sin religiosidad. Y busca a Dios desde tu corazón, con sinceridad. Y si lo buscas de corazón, Él va a responder. Y eso va a cambiar la forma en que vemos su reino, la forma en que vemos la vida, la forma en que nos vemos a nosotros mismos, y nunca más volveremos a ser igual. Así que entreguémonos al Señor y aprendamos a comunicar. Vamos a estar en pie. Oramos.